Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que corresponde al día de hoy, 16 de agosto del año 2019. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirva a pasar lista de asistencia y verificación del quórum. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leda López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Presente. Hay quórum, comisionado presidente, con 3 asistencias y 0 inasistencias. Al existir quórum y siendo las 14 horas con 30 minutos, el día ¿Nos vamos a parar? de hoy solicito a los presentes ponerse de pie. Al existir quórum y siendo las 14 horas con 31 minutos el día de hoy, 16 de agosto del año 2019, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden tomar asiento, por favor. Gracias. Solicito al secretario de lectura al orden del día para esta sesión. Como lo solicita el comisionado presidente, me permito dar lectura al orden del día. Como punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de agosto de 2019. Como punto número 6, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1798/2019-P1 y sus acumulados RR/DAI/2019-P1 y el RR/DAI/1804/2019-P1, todos promovidos en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 6.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1828/2019-P1, promovido en contra del Colegio de Bachilleres del Estado de Tabasco. 6.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1918/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.4. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1930/2019-P1, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Energético. 6.5. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1964/2019-P1, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1967/2019-P1, promovido en contra de la Secretaría de Turismo. 6.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1979/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2042/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 6.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2005/2019-P1, promovido en contra de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura. 6.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2174/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 6.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2447/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 6.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/2579/2019-P1, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. Como punto número 7, proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leda López Arrasate. 7.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR/DAI/1601/2019-P2, promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco.
7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1670-2019-P2 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.3. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1673-2019-P2 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.4. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1760-2019-P2 promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 7.5. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1793-2019-P2 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 7.6. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1796-2019-P2 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 7.7. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1808-2019-P2 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. Gracias. Con relación a este punto, secretario, quiero pedirle que se considere que los recursos de revisión DAI 1670-2019 de la ponencia 2, el recurso de revisión DAI 1673-2019 de la ponencia 2 y el recurso de revisión DAI 1760-2019 de la ponencia 2, los tres en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Me excuso de conocer los de ellos de conformidad con el marco jurídico aplicable. Por supuesto, doctor, tomo nota. Muchas gracias. Continúe con la lectura del orden del día. Como punto octavo tenemos los proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. 8.1. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1794-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 7.2. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1770-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.3. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1776-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.4. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1782-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.5. Discusión y aprobación en su caso el proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1788-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.6. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1806-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.7. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1809-2019-P3 promovido en contra del H Congreso del Estado de Tabasco. 8.8. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1824-2019-P3 promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.9. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1833-2019-P3 promovido en contra del Centro de Interpretación y Convivencia contra la Naturaleza. 8.10. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1839-2019-P3 promovido en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 8.11. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1860-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 8.12. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número RR-DAI-1887-2019-P3 promovido en contra del Ayuntamiento del municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Como punto número 9, asuntos generales. Como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Si no me lo permite, comisionado presidente, quisiera hacer una corrección por error involuntario en el punto número 5 del orden del día, referente a la lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada. La sesión correcta sería extraordinaria del día 13 de agosto. Correcto. Sería todo. Es cuanto, comisionado.
Muy bien. Bueno, una vez que se ha dado a conocer el orden del día propuesto para esta sesión, en relación al punto 3, solicito al secretario ejecutivo que someta a consideración de este órgano colegiado el orden del día que acabamos de escuchar. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día señalado por el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionado presidente, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, el cuarto, que se refiere a lectura y aprobación en su caso de la correspondencia. En virtud de no haber recibido documentación dirigida a este pleno, solicito se dé por desahogado este punto para continuar con el desarrollo de la sesión. Pasamos al punto quinto, que se refiere a lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria, que fue celebrada el día 13 de agosto de 2019, misma que fue circulada previamente a los integrantes de este pleno, para que pusieran por escrito sus observaciones. No habiéndose recibido ninguna observación, me permito proponer la dispensa a su lectura y con ello la aprobación de dicha acta, por lo que solicito al secretario ejecutivo que en votación económica someta a consideración del pleno la propuesta antes señalada. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha citado el comisionado presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de agosto del presente año, con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Pasamos al punto sexto, el orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Se le concede el uso de la voz honorable comisionada para conocer los proyectos de resolución a su cargo. Muchas gracias, comisionado presidente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Comisionada Leida y a los asistentes. Gracias. Bueno, vamos a hacer una sesión rápida. Entonces, voy a dar a conocer los sentidos de las resoluciones. Y tenemos que el primer recurso lo voy a dar a conocer por paquete de sentidos que propongo al Pleno. Y el primero de ellos es el recurso, un expediente acumulado de 1,798 y sus acumulados 1,801 y 1,804. Los 3 recursos fueron interpuestos en contra del sujeto obligado Congreso del Estado de Tabasco. Son preguntas similares, respuestas similares y el proyecto va encaminado precisamente a decir de qué manera deberá atender. Se propone revocar la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1918-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, se requirió determinada información y aquí sí quiero detenerme en responder, en ampliar el estudio porque hemos dicho que no estamos obligados a analizar la veracidad de la información, pero si el particular presenta documentales que fueron extraídas precisamente de un sujeto como respuesta de un sujeto obligado, evidentemente el sujeto que recibió la petición debe pronunciarse. Al efecto, se pidió el nombre del trabajador de las nuevas plazas de base que se dieron de alta durante el mes de enero, febrero y marzo de 2019 en el Ayuntamiento de Macuspana y que hasta el 15 de enero de 2019 iban 45 plazas de base, adjunto archivo con más datos. El particular le pidió a Macuspana saber los nombres de todos aquellos servidores públicos que fueron dados de altas en el primer trimestre del año. La prueba que adjuntó fue una petición que hizo también el mismo particular al ICET, a quien le solicitó conocer los nombres de aquellos trabajadores que el propio ayuntamiento comunicó que se dieran de altas en ese sistema de salud. Y en ese documento se advierte que son 79 servidores públicos, 45 de ellos son de base. La unidad de transparencia remitió el pedimento al área competente, que resulta ser la Dirección de Administración, que es la que lleva a cabo la contratación, y esta dirección señaló que no se habían contratado a nadie. El argumento del particular vuelve en ese tenor, tengo una respuesta formal. Para resolver este asunto se atrajo esta respuesta, se revisó en el sistema Infomex que administra este órgano garante, al folio de la solicitud que aparece en el escrito de respuesta, y evidentemente le asiste la razón al particular. Fue un pedimento, el área competente de aquel instituto otorgó la respuesta y dijo, conforme al informe que el propio sujeto obligado Macuspana remitió para ser ingresados y dados de alta, se encuentra este listado. Y aparece que en corte al 15 de enero de 2019 habían 45 trabajadores de base. Evidentemente, aquí no opera la cuestión de la veracidad de la información, porque no estamos analizando la veracidad, sino hay un hecho
evidente una prueba documental que aporta el particular y sobre esa evidencia se tiene que pronunciar el sujeto obligado. Por ello, la propuesta del proyecto va en el sentido de revocar la determinación del sujeto obligado. En el recurso 1930 fue interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Energético, se propone revocar la actuación del sujeto obligado. En el recurso 1964 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación, se propone revocar la actuación, se le pidió el documento de seguridad, entregó documentación que no corresponde a ello. En el recurso de 1967 es una solicitud, un recurso que se interpuso en contra de la Secretaría de Turismo, igual piden el documento de seguridad, alega que es sujeto nuevo y no tiene el documento, no es correcta la respuesta, se revoca. En el recurso de 1979 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Centro, se le pidió información relacionada con los titulares de la estructura orgánica, currículum, nombramientos y demás. Se revoca la actuación por no haber precisión en su respuesta. En el recurso de 2174-2019 interpuesto en contra de Tenosique, Tabasco, se le pidió el presupuesto autorizado, entregó el ejercido, se revoca. En el recurso 2447-2019 en contra del municipio de Comalcalco, Tabasco, se le pidió un informe trimestral al Cabildo del municipio de Cárdenas, evidentemente un sujeto obligado distinto, es incompetencia, pero lo hizo de manera unilateral, no a través del comité, se revoca. Y el paquete que tengo de sobreseimientos es el recurso 1828-2019 en contra del Colegio de Bachilleres de Tabasco. Se le solicitó el plan de desarrollo institucional en una substanciación del recurso, entrega da a conocer el por qué no se generó el documento, la vista que se hace el control al órgano de control interno, se sobresee esta respuesta, este recurso. En el recurso de revisión 2042, interpuesto en contra de Macuspana, Tabasco, se propone sobreseer este recurso. En el expediente 2105, interpuesto en contra de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura, se propone sobreseer la actuación del sujeto obligado. Y en este último recurso, que es el 2579, interpuesto en contra del municipio de Balancán, Tabasco, una pregunta rápida, una respuesta rápida. El monto total de adeudos por laudos y el número de laudos dictados en contra. Yo conocer que son 25 laudos dictados y la suma total a la fecha de la presentación es 48.284.853 pesos con 90 centavos. Pregunta directa, respuesta directa. Se propone confirmar la actuación del sujeto obligado. Muchas gracias. Muy amable, comisionada. Si hay algún comentario con relación a lo manifestado, de no ser así, en ese sentido, solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución que han sido presentados por la titular de la ponencia 1. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de proyectos de resolución antes presentadas. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. A favor. Comisionado presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Desahogo al punto séptimo del orden del día, que consiste en los proyectos de resolución de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasates. Tiene usted el uso de la voz, honorable comisionada, para conocer las propuestas respectivas. Gracias, comisionado presidente, comisionada Tere Luna y a quienes nos acompañan, buenas tardes. Me permito poner a consideración de este honorable pleno 7 recursos de revisión de la siguiente manera. El 1601 en contra del municipio de Centro se modifica. El 1670 contra la UJAT se revoca. En 1673 contra la UJAT se revoca. En 1760 en contra de la UJAT se revoca. En 1793 en contra del Honorable Congreso del Estado se revoca. En 1796 en contra el Honorable Congreso del Estado se revoca. Y por último, el 1808 en contra el Honorable Congreso del Estado se revoca. Con eso concluyo mi participación, presidente. Muchas gracias, comisionada. De no haber algún comentario u observación, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos de resolución presentados. Por supuesto, comisionado presidente. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados, exceptuando, toda vez por la excusa planteada por el comisionado presidente, los recursos de revisión identificados con los números
RR diagonal DAI 1670 diagonal 2019 P2, RR diagonal DAI 1673 diagonal 2019 guión P2, RR diagonal DAI diagonal 1760 diagonal 2019 guión P2, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. ¿Esos son en contra de? Exceptuando esos. Ok, a favor. Ujú. Ahora bien, en una segunda votación, únicamente los recursos de revisión que acabo de mencionar, voy a repetir, son los recursos de revisión identificados con los números 1670, 1673 y 1760, todos promovidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 y 2 votos a favor, respectivamente. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 8º, relativo a los proyectos de resolución de la ponencia a mi cargo. Me permito poner a consideración de este honorable pleno los siguientes proyectos. El recurso de revisión DAI, así entiende a veces. Recurso de revisión DAI 1770, diagonal 2019, en contra del Congreso del Estado de Tabasco. Se propone revocar la actuación del sujeto obligado. El recurso 1776 en contra del Congreso del Estado, así como en 1782, en 1788, en 1794, en 1806, en 1809, todos contra el Congreso del Estado de Tabasco. Se propone revocar la actuación. El recurso de revisión DAI 1824 contra el Colegio de Bachilleres, se propone confirmar la actuación del sujeto obligado. El recurso de revisión DAI 1833 en contra del Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, el YUNCA, se propone sobreseer. El recurso de revisión DAI 1839 contra el Colegio de Bachilleres se propone confirmar. El recurso de revisión DAI 1860 contra el Ayuntamiento de Nosique se propone revocar. Y el recurso de revisión DAI 1887 contra el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, declararlo fundado. Esos serán los proyectos por parte de la ponencia 3. De no existir algún comentario, le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal someta a consideración de este pleno los proyectos que han sido presentados. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por el comisionado presidente. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los A Santos. favor. Comisionado Presidente, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 3 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto 9, relativo a los asuntos generales. Invito a quien desee hacer uso de la palabra. De no ser así, y una vez que se agoten todos los puntos del orden del día, pido a los presentes ponernos de pie. Siendo las 14:59, el día de hoy, viernes 16 de agosto del año 2019, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se cita para la próxima sesión, que será una sesión ordinaria y que tendrá verificativo el próximo viernes, que estamos 23 a las 14 horas, en este mismo recinto. Agradecemos a todos su presencia, que tengan una muy buena tarde.